Suscríbete antes de que este minuto te robe la conciencia. Soy el mexicano que desembarcó en Alemania con la boca llena de prejuicios y el alma hinchada de eso nunca lo haremos. Y una fábrica que llora tornillos perfectos me destrozó la arrogancia frente a una máquina que no falla desde que yo nací. Allí, mientras el acero me miraba sin piedad, comprendí que no somos pobres. Rendimos nuestro futuro a cambio de está bien así. Esto no es video. Es la cuenta regresiva para recuperar el tiempo que le regalamos al miedo. Crucé la puerta de acero como quien entra a una iglesia en día de fiesta, con la frente alta y el alma llena de amuletos baratos. Llevaba puesta esa sonrisa que usamos en México cuando queremos parecer humildes sin dejar de ser los más listos del salón. Aquí viene el mexicano a aprenderles el secreto, pensé, mientras mi paso resonaba contra el suelo pulido como espejo. En la bolsa del pantalón traía una moneda de 20 centavos con el águila descolorida. La había robado de la alcancía de mi hija como talismán, como si esa migaja de patria fuera a protegerme del orden germano que según los libros convertía el sudor en cronómetros. El gerente de planta, un tipo de bigote rígido como escoba nueva, me recibió con un apretón de manos que me midió los huesos. No habló, solo giró sobre sus tacos y caminó. Yo lo seguí repitiéndome el discurso que había ensayado en el avión. Soy ingeniero mexicano. Estoy aquí para observar, para traer buenas prácticas a mi país. La frase sonaba bien dentro de mi cabeza, pero en cuanto cruzamos la primera línea de montaje se me empezó a deshacer la saliva. No era una fábrica, era una catedral que olía a aceite recién nacido. Los tornos no gemían, cantaban. Las luces no alumbraban, juzgaban, y los operarios se movían con la parsimonia de quienes saben que el tiempo es aliado, no jefe. Me detuve ante un tornillo que aún no existía. Un hombre de canas planchas con delantal blanco, como uniforme de ángel, sostenía una varilla de acero que parecía esperar permiso para convertirse en algo más. El alemán giró la varilla entre los dedos. La observó contra la luz. La volvió a girar. Lo hizo durante 7 minutos. 7. Yo conté cada segundo con la impaciencia de quien en México habría terminado 10 piezas en ese lapso. Cuando por fin apretó el corte, el tronzo surgió con una precisión que parecía brujería. La rosca brillaba como si el metal hubiera tomado clases de caligrafía. Colocó el tornillo sobre un plato de porcelana. Sí, de porcelana, y lo miró como quien contempla a un hijo recién nacido. Luego lo desechó. Lo arrojó a un contenedor rojo que decía, rechazado. Mi pecho estalló. ¿Eso qué fue? Logré preguntar, la voz quebrada como lámina de zinc. El ángulo de la cabeza está a 2 micras del margen, respondió en un español, que parecía tallado en mármol. 2 micras demasiado. 2 micras. En mi taller de Monterrey habríamos celebrado ese tornillo como héroe nacional. Aquí era basura con dignidad. El hombre se quitó los guantes, los colgó en un gancho que tenía su nombre grabado a láser y caminó hacia un refrigerador. Sacó una botella de agua sin etiqueta, bebió un sorbo exacto de 30 mililitros, cerró la botella, la guardó, todo medido, todo en silencio. Me quedé mirando el contenedor rojo y sentí que me crecían raíces en los tobillos. Pensé, en mi país, en los tornillos que se oxidan antes de tiempo, en los autos que se descomponen a los 3 años, en los ya está bien que repetimos como letanía. Pensé en mí, que había llegado a Europa creyendo que sabía de calidad porque una vez logré que una prensa no explotara durante todo un turno. El gerente me tocó el hombro. No era un gesto amable, era una orden. Continuamos. Pasamos frente a una máquina que parecía un dinosaurio de acero inoxidable. Tubos, válvulas, manómetros que latían. Era la prensa que habían mencionado en la carta de invitación, la HW 9000, la que no falla desde 1994. Me acerqué, toqué su costado tibio. El metal vibraba con la seguridad de quien nunca ha sido traicionado. Un operario mujer, cabello recogido tan fuerte que parecía retener sus pensamientos. Ajustaba una tuerca con una llave dinamométrica. Giraba, detenía, anotaba en un cuaderno de tapa dura. Le pregunté cuántas piezas salían por hora. Aquí no contamos piezas, contamos vidas. La frase me golpeó como trolley en la espalda. Entendí que no era metáfora. Cada vástago que salía de esa prensa iría a un freno de avión, a una válvula de corazón artificial, a un mecanismo que evitaría que alguien llorara. Ella anotó otro número, cerró el cuaderno, lo guardó en una cerradura con huella digital. Luego se persignó. No era católica, era mecánica. Se persignó frente a la tolerancia,
frente a la certeza de que si algo fallaba, una madre en cualquier parte del planeta recibiría una llamada a las 3 de la mañana. Seguí caminando, pero ya no era el mismo. La arrogancia se me desgajaba en cada paso como piel muerta. Llegamos a una sala sin ruido, solo respiradores y el olor a ozono que dejan los soldadores. Había un hombre solo, encorvado sobre una pieza de titanio. Usaba lupa binocular, la misma que usan los relojeros suizos. Sus manos temblaban, pero no de miedo, de concentración. Tenía 70 y tantos años, quizá 80. Sudaba como sudan los reyes cuando abdican. Me acerqué. La pieza que sostenía era un embrague para trenes de alta velocidad. Un disco del tamaño de una moneda de 10 pesos, con ranuras tan finas que parecían surcos de dedos amantes. Le pregunté cuánto tiempo llevaba trabajando en ella. 4 días, susurró, sin dejar de mirar. Me faltan 12 horas. Para una pieza que cabe en la palma de la mano. En mi país, ese tiempo alcanzaría para fabricar 1000, y todavía sobraría para la cerveza del viernes. Sentí que se me doblaban las rodillas. El anciano levantó la vista, me observó como quien mira un mapa arrugado. ¿Tú también vienes de lejos a buscar el secreto? Asentí, avergonzado. No hay secreto. Solo decidimos que dormir tranquilos vale más que dormir rico. Y volvió a su lupa. Yo retrocedí, tropecé con mi propia sombra. El gerente me agarró del codo. Me llevó a otra sala, más fría. Allí, sobre una mesa de mármol negro, descansaba un motor completo. Bronce, aluminio, cables como venas. Estaba abierto en canal, al descubierto. Un ingeniero joven, no más de 25 años, pasaba un hisopo de algodón por el interior de un cilindro. Lo hacía con la ternura de quien limpia la frente de un hijo. Me dijo que cada cilindro debía tener exactamente la misma rugosidad que el anterior, 0,2 micras. Que si uno solo llegaba a 0,25, todo el lote regresaba a fundición. Que no era un desperdicio, era una inversión en sueños sin pesadillas. Me agarré al borde de la mesa. Sentí que el mármol me devolvía el frío que yo había traído desde México. Pensé en los motores de los taxis de mi ciudad, en los anillos rotos, en el humo azul que escupe un auto que ya no quiere vivir. Pensé en los mecánicos que, dicen, ahí la lleva jefe, en los clientes que aceptan el nomás es un detallito. Pensé en mí, que una vez instalé una bomba de gasolina con un sello de goma hecho con llanta de bicicleta porque total aguanta. La garganta me ardía. Quería gritar, pero la fábrica no permitía gritos. Los gritos son impurezas que se adhieren al acero. El gerente me condujo al último lugar. Una habitación sin maquinaria. Solo una mesa de madera, 4 sillas. Una lámpara de gas. Allí esperaba un hombre que no llevaba delantal. Llevaba cicatrices. Era el director de la planta, el jefe de jefes. Me ofreció café, lo sirvió en una taza de porcelana tan fina que parecía de papel. No tenía manija, había que sostenerla con los dedos, con cuidado, con respeto. Bebimos. El café era amargo, sin azúcar, sin piedad. ¿Qué has venido a llevarte?, preguntó, con acento de minero de Ruhr. Conocimiento, mentí. Conocimiento no. Conciencia. El conocimiento se compra. La conciencia se construye. Y entonces me contó la historia que yo no quería oír. Me dijo que en 1945, cuando la planta era solo escombros y cenizas, su abuelo encontró entre los escombros un tornillo que no se había fundido. Un tornillo que había sobrevivido a los bombardeos, a la vergüenza, al hambre. Que ese tornillo se lo pasó a su padre, y que su padre se lo pasó a él. Que cada generación se juró que ningún producto saldría de allí sin merecer la supervivencia de aquel tornillo. Que no era nostalgia, era contrato social. Que ellos no fabricaban piezas, fabricaban derecho a existir. Que si algún día un tren fallaba por un cilindro mal pulido, el nombre de la familia sería borrado de la historia más rápido que el humo de una chimenea. Que por eso permitían que un hombre viejo pasara 4 días con una pieza de 1 centímetro. Que por eso rechazaban tornillos que yo vendería como joyas. Que por eso dormían 5 horas, no 8, porque las pesadolas llegan cuando la culpa se vuelve engrase. Yo escuchaba, la taza temblando entre mis dedos. El café se enfrió, pero no lo noté. El director me miró fijo, como quien clava un imán en un clavo. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a tu hermana? ¿10 horas? A veces 12, balbuceé. ¿Cuánto tiempo le dedicas a perfeccionar? Callé. Llegaba, improvisaba, preparaba, juraba, cobraba, olvidaba. En México el tiempo es enemigo. Cuanto más rápido, más héroe. En Alemania el tiempo es aliado. Cuanto más lento, más eterno. El director levantó la taza, la sostuvo contra la luz,
La observó como si fuera una reliquia. Esta taza fue rechazada en 1978. Tenía un burbujita del tamaño de un grano de sal. El maestro ceramista la guardó. Todos los viernes la saca, la mira, la pone de nuevo en el anaquel. No es castigo, es recordatorio de que la perfección no es meta, es deuda. Y entonces me rompí. No lloré, me desgarré. Sentí que algo salía de mi pecho con el sabor de óxido y tequila barato. Le conté que en mi país los productos mueren antes que los dueños, que nos enorgullecemos de ser baratos pero buenos, de tener la solución rápida, que celebramos la chingadera como arte, que premiamos al que se las arregla, que en nuestras fábricas el jefe grita rápido y el obrero responde ya casa. Y todos aplauden, que enviamos motores con sello de goma de llanta y decimos es que aquí sí se inventa, que hemos convertido la mediocridad en patrimonio cultural, que hemos vendido nuestra dignidad por un tire más vara, compadre. El director escuchó, sin pestañear. Cuando terminé, sirvió más café. Esta vez me ofreció azúcar. Ya, no merecía endulzantes. ¿Qué vas a hacer cuando regreses? No sé, respondí, y fue la primera verdad que dije en Europa. Cuando sepas qué vas a hacer, regresa. Pero no traerás maletas. Trae vergüenza, la que te quede. Salí de la sala con las piernas tambaleantes. Crucé la planta de nuevo. Pero ya no vi máquinas. Vi espejos, cada superficie pulida reflejaba mi cara. La misma que yo había traído engreída, ahora deshecha. Pasé frente al contenedor rojo. El tornillo rechazado seguía allí, brillando como acusación. Lo miré. Lo miró de vuelta. En ese instante supe que yo también estaba rechazado. No por 2 micras, por 2 siglos, de así está bien. En la salida, el anciano del patinario me dio la mano. Sus dedos temblaban, pero su mirada era un túnel. Recuerda, susurró. La perfección duele, pero la mediocridad mata por dentro. Despacio todos los días. Crucé el portón. El aire de Baviera olía a pino y a vergüenza. Me volví una última vez. La fábrica se alzaba impecable, silenciosa, como quien ha ganado una guerra que nadie declaró. En el cielo, una nube tenía la forma de un águila mexicana pero sin alas. Solo el cuerpo, tieso, quieto, resignado. Y entonces entendí que México no es pobre. Se conformó. Y que yo, hasta ese minuto, había sido su cómplice más entusiasta. Regresé con las manos vacías y el alma reventada. Mi orgullo quedó aplastado bajo el acero que no acepta excusas. Alemania no me mostró perfección. Me devolvió la receta que México dio por perdida. Tiempo sin prisa, exigencia sin tregua. Si este relato te escuece, es que aún respiras. Compártelo antes de que tu primer así está bien te entierre. Dime abajo, ¿qué vas a perfeccionar hasta llorar?